con nosotros, asambleísta de UNES. ¿Cómo está usted? ¿Me está escuchando, arquitecta? Muy bien, Jimmy, ¿cómo ¿Qué están? tal? Alondra, Omar, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Los escucho muy bien y como siempre siguiendo también las noticias y los comentarios tuyos. Conozco bastante de cerca el tema de Montecristi. Ujú. Realmente ayer estuve hablando con gente vinculada al Ministerio de Defensa también y me encantaría tocar ese Bueno, tema. ya que hablamos de eso, asambleísta, perfecto. Hay una pugna en Montecristi. No sé si exactamente la información que hemos recibido sea la correcta, que la instalación de los radares tiene la autorización del municipio. No estoy claro si es así o no. Pero el hecho cierto es que el fin de semana un grupo de militares fue, entre comillas, obligado a retirarse por la población de Toalla Grande, por la comuna de Toalla Grande, centenares de pobladores que dicen que se va a producir una depredación de la naturaleza, que hay una afectación al medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación en Montecristi en este momento? A ver, primero, en una de las ocasiones en que tuve que estar en Manabí por tema de agenda, pasamos por ahí y nos asombró realmente ver que efectivamente había maquinaria tumbando árboles y fue el shock. Cuando preguntamos, primero nos dijeron que pues, siempre las voces que se alzan en diferentes tonos, que era a disposición del presidente de la República que quería tener un espacio para arribar cómodamente en helicóptero cada vez que tuviera agenda allá. Realmente la Eso no verdad era es otra. real, pues. No, por eso, realmente la verdad es otra. Es un pedido formal que ha hecho Fuerzas Armadas, concretamente la rama de la Fuerza Aérea, para colocar radares y de esta manera reforzar las actividades de combate al narcotráfico. Ujú. Recordemos que varias avionetas se han descubierto, varias caletas, varias vías de Ujú. camino, tanto para de a pie como para cierta calidad de vehículos, lugares y un poco la ruta de la droga desde Colombia, pasando por la zona fronteriza nuestra, Esmeraldas, Manabí. Incluso se han identificado lugares donde hace escala para finalmente llegar a los diferentes puntos de los cuales salen vía aérea o vía lanchas rápidas para encontrarse en alta mar, Ujú. otras más grandes y hacer el transbordo. Entonces, la propuesta de Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea es ocupar 1.2 hectáreas de terreno en el Cerro de Montecristi Ujú. por su altitud para instalar ahí radares que permitan el monitoreo de aeronaves que puedan estar volando Vuelos desde, irregulares. ¿no? Exacto. Recuerden que también hubo una avioneta que había aterrizado en la plataforma de lo que iba a ser y espero que en algún momento sea la refinería del Pacífico. Eso será tema Ujú. de otro momento. Entonces, y recientemente se acaba de incautar un cargamento de 9.5 toneladas Ujú. de droga. Entonces, esa es la finalidad. Ahora, como bien manifiestas, ellos tienen la autorización del alcalde de Montecristi Correcto. y del medio ambiente, del Ujú. Del Ministerio del Medio ministerio. Ambiente, de las dos organizaciones. Ujú. El medio ambiente es el responsable de definir si hay una afectación o no Ujú. y obviamente el alcalde en términos de autorización de uso del suelo. Ya, Algunas cosas que hay que aclarar. A mí que me preocupaba que fuera área protegida, no es área protegida. ya. Ayer justamente estuve haciendo las averiguaciones porque también hay otra, me hicieron llegar una denuncia y realmente un reclamo de que por qué nosotros como bloque de UNES estábamos propiciando los reclamos de la gente y que nosotros estábamos atrás de toda esta Ya. movilización. La respuesta es no somos parte del tema como bloque. Es más, en cuanto me llegó eso en plena sesión ayer de lo de CELI, me levanté y hablé con los asambleístas por Manabí que estaban Ujú. en ese momento presentes en el Pleno y les pregunté del tema y también manifestaron su asombro y su inquietud porque ¿cuál es el problema? Hay un señor que es asambleísta alterno Ajá.
que en su página ¿De web, qué, de qué partido? ¿De qué partido? lista 1, asambleísta, fulano de tal, Ujú, y a partir de eso, y otra señora que también es muy activista y tiene ujú, RC5, se asume que nosotros como organización claro. política estamos atrás de eso. No, Mm. es un movimiento, es una iniciativa de la ciudadanía del entorno que quizá por falta De de suficiente información. por parte de las autoridades que han intervenido en esta decisión hacia la ciudadanía, están reclamando lo que consideran algo justo. Consideran que puede darse una depredación del cerro con las consecuencias adecuadas. Si bien el representante de la Fuerza Aérea ha dado una rueda de prensa, parece que no ha sido suficiente. Entiendo que también el alcalde ha dado ruedas de prensa y sigue siendo insuficiente, que es lo que he recomendado ayer, que hagan una rueda de prensa conjunta, el alcalde, el representante de Fuerza Aérea y el representante o el ministro de Ambiente, para que expliquen realmente, porque a mí lo que me parece es que hay falta de Claro. información, que expliquen realmente cuál es la finalidad de esa ocupación, qué área, para que no se crea que se está Sí. depredando todo el cerro, y eventualmente medidas de remediación ambiental Claro. compensatorias Pero, perdón, asambleísta, en esta área. perdone la interrupción, pero efectivamente debe tratarse, debe haber ese elemento de falta de información, ¿no? Pero ¿no será que no socializaron con la gente con los moradores de la comuna Toalla Grande? Porque eran por lo menos unos 500, 600, qué sé yo. No sé Es si que ahí ese es el había, problema. no sé si ahí había gente que no era de la comuna, pero ahí estaban, ¿no? No será que no socializaron y por eso es que estamos frente a esto. Es que ese es el problema, a eso es a lo que me estoy refiriendo. No hubo la comunicación con la comunidad explicando que ese iba a ser, que contaba con todos los permisos, con estudios, con análisis, que no era un tema de que porque hoy amanecí de mal genio y se me ocurrió hacerlo, sino que hay un sustento y parte del sustento es el combate frontal al narcotráfico. Si estamos viendo que hay un incremento del narcotráfico en nuestro país, que es país de ruta, de Ujú. paso, si estamos viendo que hay un incremento del microtráfico, del consumo, entonces todos como comunidad tenemos que unirnos al esfuerzo que hagan las autoridades para ayudar al combate al narcotráfico en todas sus formas. Y lastimosamente en Manabí se han detectado fuertes movimientos vinculados al narcotráfico. Entonces, pero como digo, ha faltado esa socialización con la ciudadanía para que sepan qué se está haciendo, por qué se está haciendo, que sepan que tiene el aval y la autorización de la autoridad municipal, del Ministerio de Ambiente y que eventualmente puede acordarse un compromiso de remediación ambiental o compensación por la tala de árboles en esa extensión de 1.2 hectáreas, que es lo que se está Ujú. utilizando para poner los radares, y que eventualmente se vaya a un proceso de reforestación de un área similar en donde acuerden y se considere pertinente, conveniente y necesario. Claro. Creo que ese debería ser la vía y Asambleísta. obviamente las Ah, tres autoridades explicar en detalle claro. qué se está haciendo y por qué. Yo agregaría incluso que en esa reunión a la que usted hace referencia estén los asambleístas de Manabí. Sería Por importante supuesto, también que estén los asambleístas de Manabí para que estén también debidamente informados y mañana pasado, si ya ese ya es un tema de consenso, se haga pues comprender a los moradores de los alrededores del cerro de Montecristi que es un tema de seguridad nacional, ¿no? Porque es un problema de seguridad nacional, ¿ah? es Un correcto problema y es grave. válido. Se puede hacer a lo mejor una convocatoria ampliada, no solo de medios, sino digo, a través de Zoom, que la comunidad pueda también enlazarse. Y definitivamente creo que es válida la sugerencia. Los asambleístas, en este caso Distrito Sur de Manabí, que es a donde pertenece Manta, Jaramijó, Puerto Viejo y Montecristi en este caso, que estén presentes para que hagan el seguimiento al correcto funcionamiento de las cosas y eventualmente en caso de determinar alguna irregularidad, pues procedamos desde la Asamblea
a pedir información, a convocar a los funcionarios o a lo que corresponda en base a nuestras funciones y obligaciones. Asambleísta Omar Jaén le saluda, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Hola Omar, qué pacíficas son tus aguas. ¿Cómo ha estado, asambleísta? Oiga, ayer se lo censura a Pablo Celi, interpelantes dos miembros del bloque de UNES. Sin embargo, la moción que se aprobó por unanimidad fue la presentada por Pachacutic, en la cual se habla de incumplimiento de funciones, pero se deja de lado, o no sé, me corregirá usted, si se dejó de lado la intención de censurar a Pablo Celi por arrogación de funciones, que en su momento se lo debatió en la comisión y que ciertos sectores decían que a eso le convendría al correísmo que se haya censurado a Pablo Celi por esa causal. Mira, ayer Celi nos dio, como dije hace un momento, circo, maroma y teatro. Nos dio clases de poesía, de filosofía, de literatura y literal, circo, maroma y teatro. Así es que yo creo que ayer asistimos más que a un juicio político, a seguramente un acto de una obra de teatro que se podría llamar muy bien El pájaro disparándole a las escopetas. ¿Y por qué digo un acto? Porque lastimosamente al interior de la asamblea también hay otros pajaritos que pretenden dispararle a las escopetas. Si tú oíste la intervención de Celi, menos es que está en camino directo a la canonización sin pasar por la beatificación. Y ya vamos a buscarle un espacio en algún altar de la Iglesia de la Compañía tan visitada por los turistas, porque el hombre es santo o mínimo ángel para estar ahí de adorno. En todo caso, él dirigió todas sus 4 horas de ataques porque no justificó nada, no refutó nada de ninguno de los 6 puntos en los cuales se sustentó el pedido de juicio político. Se dirigió exclusivamente y con términos muy escogidos, muy fuertes, muy insultantes, a tal punto que tuvimos ya que reclamar y decirle primero a la presidenta y luego al presidente subrogante que punto de orden y un poquito de respeto, porque acción genera reacción. Entonces, el hombre fue muy elegante, sin esposa, sin nada, o sea, pudo haber sido cualquier interpelado sin ningún inconveniente. Y dirigió todos los ataques a nosotros como bancada, pero estábamos las 5 bancadas presentes, y si él desconoce que la decisión tomada el pasado miércoles 12 de agosto fue unánime de 134 asambleístas que estábamos presentes en el pleno debidamente registrados, físicamente o telemáticamente, fue unánime la votación de las 5 bancadas. Los 3 que no votaron es porque estaban ausentes o no registrados. Entonces, parece desconocer eso porque nos direccionó a nosotros. Los 2 interpelantes, Juan Cristóbal Lloret venía haciendo el seguimiento, impulsando el tema del juicio político desde la legislatura anterior. Ana Veloz se suma porque parece que hubo falta de consenso, no se pusieron de acuerdo, no sé los detalles, porque la intención era que el segundo interpelante, la ley señala que tienen que ser 2, proviniera de otra de las bancadas y no se concentrara en UNES, justamente para evitar que se pensara que era con un direccionamiento, con intereses particulares nuestros, porque eso han sacado en algunos sectores de la prensa. Ahora, según los abogados, la figura que se arma es incumplimiento de funciones, pero dentro de esa gran figura existen las 6 causales o los 6 temas que se abordaron. El uno era la arrogación de funciones, porque esta parte tiene, este punto tiene 2 partes. Uno, las discusiones eran que si nosotros decíamos que no era contralor, entonces no se le podía hacer el juicio político, por lo tanto había que aceptar que era contralor. 2, que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, encabezado por Trujillo, había ratificado su nombramiento como contralor. Sí, lo hizo de manera ilegal y legítima. ¿Por qué? Porque desconoció acciones de personal que él rompió en un video que ha recorrido las redes, pero que está debidamente las copias desmaterializadas, notarizadas, reconocidas sus firmas por quienes los elaboraron y los firmaron, y adicionalmente certificadas por el actual secretario de la Contraloría. Por lo tanto, un secretario de la administración de Celi,
Y estos documentos obran en el expediente que tiene Fiscalía dentro del proceso judicial que se le sigue a Celi por delincuencia organizada. Entonces, los documentos existen, las órdenes, las acciones de personal, la una que lo destituía como subcontralor en época en que todavía Carlos Polit era y funcionaba como procurador, como contralor, el 25 de mayo para hacerlo efectivo el 2 de junio, y la acción de personal 914 que nombraba a la doctora Chamún como nueva subcontralora. ¿Okay? La señora Chamún fue demandada penalmente por Celi, supuestamente por arrogación de funciones. Sin embargo, Polit renuncia el 20 de junio, el 21 de junio se autoproclama Celi contralor subrogante y asume desde entonces la Contraloría haciendo y deshaciendo de manera ilegal, por eso decimos arrogación de funciones, porque él había sido destituido y la señora Chamún debió haber asumido ese cargo en calidad de subrogante. 2 años después, en el 2019, el transitorio, fuera de plazo, autoprorrogado en plazo. Recuerden que Julio César Trujillo se creía, y lo dijo así, por encima de la Constitución de Dios y hasta de Maradona. Así es que hizo y deshizo como le dio la gana, a pesar de que ese consejo debió haber garantizado y fortalecido la institucionalidad del país, hizo todo lo contrario. Él ratifica a Celi como contralor, un subcontralor asumiendo la Contraloría que había sido despedido. Sin embargo, y otra cosa, él irrespetó la ley que dice y lo obliga a presentarse para asumir el cargo en el pleno de la Asamblea. Nunca lo hizo. Por lo tanto, irrespetó absolutamente todo. Pero viene una Corte Constitucional y blinda al Consejo de Participación Ciudadana Transitoria y todo lo actuado por él al decir que no puede ser cuestionado. Lógico, estaba devolviendo el favor. Ahora, porque quienes integraban la Corte Constitucional habían sido puestos y nombrados por ese transitorio. Arquitecta, solamente para ir ajustándonos por cuestiones de tiempo, arquitecta. A ver, con la censura, con la moción que se votó ayer, ¿ustedes creen que habrá más cola después de lo ocurrido ayer en el Pleno? ¿Ustedes creen que se revisará el accionar de Celi legal o ilegal, según su visión, en Contraloría? Es que sí se derivan algunas cosas. La resolución también incluye el enviar todo el expediente con el testimonio de más de 160 comparecencias, toda la documentación que nos ha sido entregada. Todo eso se va a enviar a la Fiscalía General del Estado para que sea incorporado y eventualmente analizado y que sume al proceso judicial por delincuencia organizada. Pero hay otros temas también. Él, siendo PPL, persona privada de la libertad, es decir, estando detenido en la cárcel número 4 de Quito, muy panchamente siguió administrando la Contraloría, de tal manera que nombra subcontralor subrogante al ingeniero Riofrío, que es quien está en este momento en funciones, antes de presentar su renuncia, está en funciones como contralor de manera ilegal, de manera ilegítima. ¿Y qué pasa? El Consejo de Participación Ciudadana tampoco hace nada al respecto. Ya recibió la respuesta de la Corte Constitucional de que son ellos los que tienen que decidir en función de sus competencias, que la Asamblea tampoco tiene por qué incidir en cómo elegir o no, o designar o no, porque esa es función exclusiva del Consejo de Participación Ciudadana. Pero mientras tanto, este señor Riofrío está actuando ahí y por ende todo lo que está actuando es ilegal. Otras preguntas que quedan en el aire. ¿Qué va a pasar cuando se defina la situación de Riofrío y todo lo actuado? Segunda pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Raúl de la Torre, sobrino de Celi, y su acompañante no hubieran sido detenidos en Estados Unidos, juzgados, sentenciados allá por lavado de activos, entre otras cosas, y no se hubieran acogido se me fue el nombre, la delación, la cooperación eficaz, que es delatar a otras personas que han incurrido en la misma actividad delictiva? ¿Qué hubiera pasado con eso? Hubiéramos seguido teniendo a un contralor ilegal, ilegítimo, inconstitucional, haciendo y deshaciendo, desvaneciendo glosas, dejando caducar informes. Esa es otra modalidad. Entonces, todo eso tiene que ser revisado, porque nuestra propuesta y nuestra intención es que la Contraloría General del Estado, la entidad
de control que debe asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y el manejo de los fondos públicos, tiene que volver a gozar de confianza, de integridad, de ética. Hay funcionarios muy buenos en la Contraloría, pero también hay otros que han demostrado ser parte de este grupo de irregularidades, por decirlo elegante. Perfecto. Y para cerrar la entrevista, la última interrogante, se viene ya el 28 de agosto la convención en Montecristi del movimiento, de la lista 5, llamémosla así, porque hasta el nombre va a cambiar ese día. Sí, luego diseño, línea gráfica y todo, se va a elegir nuevos directivos. ¿Usted va a participar? ¿Usted ya ha decidido a qué candidaturas va a respaldar para dirigir el movimiento político? A ver, yo soy parte, no he recibido ninguna invitación formal, puntual, sin embargo, de las declaraciones que han dado los integrantes de la comisión que se conformó para justamente organizar todo lo referente a la convención, integrado por Marcela Guiñaga, Virgilio Hernández y Leonardo Orlando como anfitrión, puesto que será en Montecristi, se ha decidido una participación puntual de 300 personas aproximadamente, entre las cuales estamos incluidos los funcionarios de elección popular, es decir, asambleístas, concejales, los 2 prefectos. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que nosotros participamos con alternos, por lo tanto no somos 47, somos 47 por 2. Igualmente los concejales y los integrantes de juntas parroquiales, pero en todo caso se ha dispuesto que seamos los funcionarios electos quienes seamos parte del tema, más otros invitados, y se han realizado asambleas locales desde lo cantonal, en los casos donde hay distritos distritales, provinciales, para definir los delegados que a nombre de estas territorialidades estarán representando a sus circunscripciones dentro de esta convención. No conozco los nombres de quienes han quedado electos, sé que no conozco el detalle del orden del día, sé que se va efectivamente a poner a disposición cambio de logos, cambio de colores, cambio de nombre, solo se mantendría el número 5, el casillero que tenía antes Fuerza Compromiso Social. Se ha hecho circular y poner a consideración también el diario de estatutos, entre otros documentos, que deberán ser aprobados en esta convención, y eventualmente la designación de las personas que estarán a cargo de las dirigencias, las directivas, a nivel territorial y a nivel nacional. Eso es, a grosso modo, el esquema que se ha propuesto para la convención. Muchas gracias. Yo no tengo, en principio, tengo entendido que hay una sola lista. Hay mucha gente que está queriendo proponer mi nombre. En principio, yo soy de la idea de que a mí me gusta meterme, cuando me encargan algo, meterme al 100%. Y en este momento el pueblo ecuatoriano mayoritariamente me eligió como asambleísta nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy al 100% metida 24/7/365 en mi función como asambleísta, en la que tengo realmente 2 áreas, como asambleísta nacional y como presidente de una comisión que yo la considero la más importante, la permanente especializada de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Eventualmente un cargo de dirigencia, del nivel que sea, me obligaría a dividir mi tiempo, que ya es corto, para todo lo que hay que hacer, todos los recorridos que tengo que hacer en base a mis funciones, y eventualmente considero que no podría hacer las 2 cosas al 100% como me gusta. Bien, asambleísta. No debería ser. El tiempo es el enemigo número 1. Tampoco estoy de acuerdo en que se use la dirigencia con fines de candidaturas, por si acaso. O sea, o se es dirigente o se trabaja en territorio para la aspiración de candidatura que se deba tener. No me parece correcto ni ético que un dirigente utilice su condición, más allá de la circunscripción en la que trabaje, como una ventaja para apuntalar una candidatura. En todo caso, respeto los criterios y veamos qué nombres surgen en la convención, aunque de lo que veo, aparentemente habría una sola lista. Gracias a la asambleísta Pierina Correa por estos minutos en Un Café con JJ. Un buen día.